Saludos internautas. ¿De dónde salen todas las leyes de nuestro universo? ¿Cómo es posible que el tiempo fluya hacia adelante siempre? Hay un comienzo de todo. Pues atento a esto, porque hoy vamos a destapar una nueva capa de realidad a través de la ciencia. ¿Sabías que las leyes de la física siguen un extraño patrón matemático? Esto ha sido confirmado por el físico Andrei Konstantin de la Universidad de Oxford y otros investigadores, los cuales han descubierto una metaley universal que lo controla todo. No un número concreto, sino algo parecido a un código fuente que se repite constantemente y que crea todas las estructuras de la materia, hasta la vida. La respuesta a todo. Sí, como has oído, la respuesta final al origen de toda nuestra existencia. Estamos accediendo a una nueva física y hoy vas a tener respuestas, pero esto no es lo más desconcertante que vas a ver hoy. En laboratorio han descubierto que el tiempo, que parece fluir siempre en una sola dirección, es reversible y puede fluir hacia atrás. Esto quiere decir que se puede modificar ese código fuente que hace nuestras leyes inquebrantables. Nos estamos acercando a un terreno peligroso que quizá podría destruir nuestra realidad. Espero y deseo que después de ver este video no hayas perdido la cabeza. Estás advertido si deseas continuar. Vemos fluir nuestra vida como una película que no se para y que sigue hacia adelante. Gracias a ello, apreciamos el movimiento, el pasar del tiempo, amigos que se fueron y otros que vendrán, y cada uno en su propia línea del tiempo. No existe un tiempo absoluto para todos, pero sí que parece fluir en la misma dirección. Esta ley, llamada la ley de la termodinámica, debido al aumento de la entropía o del desorden, define la flecha del tiempo que fue propuesta por el físico Arthur Eddington en 1927. Este término se refiere a la idea de que el tiempo tiene una dirección preferida, siempre va hacia adelante y no hacia atrás. Pero ¿y si esta ley del tiempo, que parece inquebrantable, no fuera más que la consecuencia de un código oculto que crea las leyes del tiempo para que nuestra realidad sea accesible y podamos comprenderla? La naturaleza del cosmos nos ha dotado de cierta inteligencia y estamos descubriendo fenómenos extraños que nos indican algo más allá de nuestra realidad. Un descubrimiento reciente por científicos alemanes y daneses ha revelado algo asombroso. En materiales como el vidrio, el tiempo podría no seguir siempre una dirección lineal. En nuestra vida cotidiana, el tiempo avanza sin pausa, empujándonos de un momento al siguiente. Pero a nivel microscópico, dentro del vidrio, las cosas no son tan simples. Usando tecnología avanzada, los investigadores observaron cómo las moléculas del vidrio se movían bajo la luz de un láser y notaron un comportamiento sorprendente. Sus movimientos no seguían el patrón que esperaríamos. Es como si el tiempo solo avanzara. De hecho, las moléculas parecían moverse de manera que sugería que el tiempo podría ser reversible, comportándose igual tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Este fenómeno, conocido como tiempo material, sugiere que en algunos materiales como el vidrio, el flujo del tiempo depende de cómo se reorganizan sus moléculas. A diferencia de otros sólidos, el vidrio no tiene una estructura atómica ordenada, y esta peculiaridad podría ser la clave de su comportamiento temporal único. Pero antes de que pienses en viajes en el tiempo, hay que aclarar: esta reversibilidad microscópica no significa que podamos revertir eventos a gran escala, como restaurar una taza rota, o retroceder en nuestra propia vida. A nivel macroscópico, la flecha del tiempo sigue siendo implacable, regida por la entropía, que siempre tiende hacia el desorden. Aún así, este descubrimiento abre la puerta a preguntas fascinantes sobre la naturaleza misma del tiempo. ¿Es el flujo del tiempo más flexible de lo que pensábamos? ¿Y si este fenómeno se manifiesta en otros materiales? ¿Qué más podríamos descubrir sobre el universo en escalas que escapan a nuestra experiencia cotidiana? Esto nos da indicios que a nivel cuántico es como ver el código fuente, los bits de una computadora. La entropía, junto con otras leyes físicas, actúa como una especie de regla fundamental que asegura que el universo evolucione de maneras específicas a nivel macroscópico. Pero a nivel cuántico es todo un caos. ¿Por qué no vemos ese caos en nuestra vida cotidiana?
Si esto fuera coherente, deberíamos ver cómo se desintegran los objetos o se vuelven a armar. Hay una explicación a esto. Aunque al observar fenómenos cuánticos nos aparezcan las partículas desordenadas y con un tiempo aleatorio, las interacciones en grandes sistemas emergen patrones estadísticos que nos dan la percepción de orden. Es como cuando vemos una fotografía. Desde nuestra perspectiva tiene formas ordenadas con colores definidos, pero si la ampliamos, veríamos píxeles que parecerían caóticos con distintas tonalidades. Esto es más asombroso cuando descubrimos que hay una forma de manipular ese tiempo. Imagina un reloj que en lugar de avanzar, empieza a moverse hacia atrás. Es una idea difícil de asimilar, pero según un reciente experimento de físicos cuánticos, algo parecido sucede en el mundo subatómico. Investigadores de la Universidad de Toronto han demostrado que los fotones, las partículas de luz, pueden pasar una cantidad negativa de tiempo atravesando una nube de átomos ultrafríos. En otras palabras, parece que esos fotones salen del material antes de haber entrado en él. Esta extraña revelación es otro regalo impactante que la física cuántica nos ofrece, desafiando nuestra comprensión intuitiva del tiempo. Este fenómeno, aunque suene a ciencia ficción, tiene su base en la excitación atómica. Cuando los fotones atraviesan un medio, como una nube de átomos, son absorbidos, y los electrones en esos átomos saltan a niveles de energía más altos. Luego, cuando los electrones vuelven a su estado original, emiten fotones nuevamente, lo que introduce un ligero retraso en el tiempo que tarda la luz en pasar por el medio. Sin embargo, lo sorprendente en este caso es que los fotones no solo atraviesan la nube sin problema, sino que parecen ser emitidos antes de que el sistema atómico siquiera haya terminado de relajarse. Imaginaos que tuviéramos una tecnología para excitar muchos más fotones que se manifestaran en fenómenos cotidianos. Estaríamos en condiciones de cambiar la realidad que vemos. Los físicos liderados por Daniel Angulo se llevaron una sorpresa aún mayor. Al medir con precisión este proceso, encontraron que en ciertos casos los fotones parecían haber sido emitidos antes de ser absorbidos. La clave aquí es que el tiempo medido por estos fotones era negativo, lo que significa que si creáramos un reloj cuántico para registrar este fenómeno, sus manecillas se moverían hacia atrás. Este retraso temporal negativo no es algo que podamos percibir en nuestra vida diaria, pero en el mundo cuántico es un recordatorio de que las leyes que gobiernan lo más pequeño de nuestro universo son tan extrañas como fascinantes. Este fenómeno no afecta nuestra percepción cotidiana del tiempo, pero abre una ventana a una realidad en la que el tiempo no fluye siempre en una sola dirección. Este descubrimiento es aún más sorprendente cuando consideramos que fenómenos como la dualidad onda-partícula o el entrelazamiento cuántico ya nos habían mostrado lo extraña que puede ser la realidad cuántica, pero esta noción de tiempo negativo lleva esa rareza a un nuevo nivel. Lo que estamos descubriendo es que el tiempo mismo es tan flexible como el espacio-tiempo y que para modificarlo debemos empezar con fenómenos cuánticos. En el vasto océano del cosmos, las corrientes temporales y espaciales pueden fluir en direcciones insospechadas. Pero esa corriente tiene que depender de algo mayor, un código infinito que permita que haya algo en lugar de nada, una ley de leyes para gobernarnos a todos. Un descubrimiento reciente ha sacudido los cimientos de la física tal y como la conocemos. Bajo la dirección de Andrei Konstantin de la Universidad de Oxford, un equipo internacional ha detectado un misterioso patrón matemático que se repite en las ecuaciones que describen nuestro universo. Este hallazgo sugiere que las leyes de la física podrían obedecer una metaley superior, un principio oculto que gobierna todas las demás leyes. Imagina un código secreto que crea todas las reglas que describen todo lo que conocemos, desde el movimiento de las estrellas hasta las partículas más diminutas que componen la materia. Este patrón matemático descubierto por Konstantin y su equipo tiene indicios de ser la clave para desvelar ese código. Este patrón es una señal de una estructura más allá de nuestra realidad, y las conclusiones son extraordinarias. Un patrón que rompe fronteras. Para
Para llegar a esta sorprendente conclusión, Constantin y su equipo se inspiraron en la ley de Zipf, una ley matemática utilizada en lingüística que describe la frecuencia con la que aparecen las palabras de un texto. La ley de Zipf establece que la palabra más frecuente aparece el doble de veces que la segunda palabra más común, y así sucesivamente. Esta regularidad no solo se encuentra en el lenguaje, sino también en fenómenos como la distribución de la población en ciudades. Pero ¿podría un patrón tan simple aplicarse también a las leyes fundamentales del universo? La espiral de Fibonacci, los sistemas simétricos en la física, el código genético, son solo algunos ejemplos de patrones que se repiten constantemente. Los investigadores analizaron diferentes ecuaciones físicas de Richard Feynman que describen la inflación del universo que siguen patrones determinados, como si obedecieran un código fuente. Si en el mismo instante de la formación del universo se crearon nuestras leyes físicas, deberíamos esperar que los símbolos matemáticos fueran diferentes, pero según Declan Bartlett, coautor del estudio, lo que encontramos es que seguían el mismo patrón, como si todas obedecieran a una estructura matemática más profunda. Y aquí hay algo mucho más increíble. Este hallazgo abre una cuestión aún más profunda. ¿Refleja este patrón algo fundamental sobre la realidad? ¿O es simplemente una consecuencia de cómo los humanos expresamos las leyes físicas? Bartlett sugiere que podría ser un subproducto estadístico, resultado de la tendencia de los físicos a simplificar sus ecuaciones para expresar la mayor cantidad de información con el menor número de símbolos. Es un dilema fascinante. O una de dos. O somos los arquitectos de estas regularidades, o estamos descubriendo un orden universal que siempre ha estado ahí. Andrei Constantin sostiene que este patrón podría ser mucho más que una casualidad. Incluso los operadores matemáticos menos comunes, como las funciones exponenciales o trigonométricas, parecen seguir la misma ley. Esto va más allá de una simple coincidencia. Debemos estar en una estructura fundamental del universo, una especie de lenguaje secreto que regula todo lo que existe. Este descubrimiento plantea también una idea aún más audaz, la existencia de una metaley, es decir, una ley universal que abarca y unifica todas las demás leyes físicas conocidas. Ya estamos realizando experimentos con fotones a pequeña escala, y es un primer paso. Comprender completamente las leyes del universo nos permitiría manipular la materia y la energía a niveles que hoy consideramos imposibles. Esto incluiría el control sobre la gravedad, la luz, el tiempo y otras fuerzas fundamentales, transformando nuestra vida cotidiana y la forma en que interactuamos con el mundo. Desde mi perspectiva, somos los arquitectos del cosmos, regidos por leyes fundamentales que dan forma a nuestros patrones mentales. Ese código oculto está en todos nosotros y no podemos escapar de él. Estamos inmersos en un extraordinario viaje de autodescubrimiento. Si te gustó este vídeo, dale a like y suscríbete. Comparte en las redes sociales y si lo deseas, hazte miembro para apoyar al canal. Un abrazo cósmico a todos.